Ya chicos, vamos a hacer un repaso hoy día, empezar a trabajar un poco con la validación en Excel y un poco las fórmulas básicas, pero ojalá que me envíen al correo, como dijeron que tienen pruebas el lunes, si tienen ejercicios de los que le pidió el otro profesor. Ya, pero los tienen hechos en Excel, ¿lo han hecho? Solamente en ese formato. Ya, es que necesito para poder prepararles más o menos algo ya y hacerle ya el video, preparárselo yo y enviárselo antes de la prueba. Ya, porque para que hubieran avisado que tenían la prueba antes y prepararle bien la clase. Entonces, ese ejercicio que me dicen ustedes de Vanity, ¿cierto? Y lo quieren traspasar, se los pidieron en ¿de qué consiste la prueba? ¿Es un ejercicio en Excel? Un flujo de caja y vamos a hacer el Y hay que llevarlo al Excel, ¿cierto? Sí, también. Vamos a hacer manual en todo. Ya. Manual con calculadora. Luego Crypto Access. Pero Lo que queremos trabajar ahora, para ir ya finiquitando lo que es el Access, es también abrir el Excel y tratar de hacer el llamado de los archivos o de la información guardada en la base de datos y rescatarla en el Excel, para ir representándolo también en gráficos o en otro tipo de elementos. ¿Ya? La pregunta, la siguiente, en Excel, ¿saben hacer validaciones? Por ejemplo, que un dato sea el correcto, o solamente ingresan datos como les parezca, ¿sí? sí. ¿Cierto? Esas cosas quiero revisarlas porque son bien importantes cuando están llenando planilla, que el dato que corresponda para poder hacer la fórmula más adelante sea el dato correcto, ya que no pase cualquier elemento, que sean valores numéricos, sean campos fechas, etcétera. Todo eso hay que validarlo antes de. Si yo ingreso mal el dato, obviamente después la fórmula, el resultado va a ser incorrecto. Por eso tenemos que preocuparnos que esa entrada sea la que pertenezca a la información que quiero mostrar más adelante, ¿ya? Recuerden que nosotros ingresamos datos y lo que mostramos es información. Y de partida, si el dato es mal ingresado, la información va a ser errónea finalmente, ¿ya? Lo que quería mostrarles, ¿se acuerdan que hicimos en la base de datos? Yo se la envié también de vuelta al correo del curso. Es cómo yo la puedo llamar desde el Excel, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer también un documento nuevo en Excel. No importa la versión que tengan, porque igual es compatible llamar una base de datos externa y cargarla acá, ¿ya? Datos preconfigurados, precargados. Entonces, generan una planilla nueva, una planilla Excel nueva, ¿cierto? Y hay que tener también la anterior, la del Access, para ver cómo yo la llamo o cómo importo datos. Ya. Recuerden que, como pequeño resumen, el Excel, ¿cierto?, genera un libro, que es un documento que se llama libro, y el libro tiene una cantidad de hojas, y cada hoja representa una planilla distinta, ¿ya? ¿Cuántas hojas puedo tener en una planilla Excel? Es una pregunta que muchas veces le han hecho. ¿Cuánto puedo tener? Hay un máximo de hojas, ¿ya? Son 65.535 hojas, ¿ya? Esa es la cantidad de hojas que podría abrir. Yo no les recomiendo muchas veces que un archivo Excel lo recarguen tanto con datos, porque cada vez, entre más datos agrego y más hojas, el archivo se va poniendo más lento para abrir y hacer la búsqueda. La recomendación sería la siguiente: ustedes los datos, cárguenlos en el Access, como lo hemos hecho en la clase anterior, ¿se acuerdan? La base de datos en el Access, y después llaman del Excel, ¿cierto?, el otro archivo. Y eso hace que la búsqueda sea mucho más rápida y expedita, ¿ya? Como el Excel, si bien permite tener 65.000 hojas, ¿cierto?, con información, pero recuerden que cuando ustedes la abren, cargan todos los datos de una vez. En el Access es diferente. En el Access solamente llama o carga el dato que yo tengo ejecutado o cargado en pantalla. Entonces eso hace que sea más fluida. Imagínense una planilla con 65.000 hojas y que tenga 40.000 registros. Fácilmente va a estar pegado el programa para poder abrir una búsqueda. Se va a pegar. Y no van a encontrar nunca la búsqueda y van a tener que cerrar el programa, volver a abrirlo, y va a ser más o menos complicado, engorroso para trabajar. Entonces la recomendación, ¿cierto?, para pocos datos o pocas hojas, ocupen el Excel. Cuando quieran cargar mucha información, háganla en Access y la traen, la rescatan. Para los ejercicios que estábamos haciendo nosotros, ¿se acuerdan de la clase anterior que eran herramientas, ¿cierto? Y teníamos 10 o 15 registros, funciona. Pero imagínense, eso lo aplicamos a una base de datos real y ya esa bodega tiene 1000 herramientas, 2000 herramientas. No lo haría yo en el Excel, lo seguiría haciendo en el Access. El Access permite buscar registros más rápido, ¿ya? Entonces, para este ejercicio, ¿cierto?, un libro nuevo, lo guardan, ¿cierto? Ojalá en la misma carpeta con que están trabajando el otro ejercicio, tener todo junto. Y
incluso le pueden dar el mismo nombre que tenía el otro archivo, que también se había llamado inventario. Acá también lo llamo como inventario, libro de Excel. Entonces vamos a tener la hoja 1, ¿ya? Una hoja 1, y la hoja 1 incluso le pueden ir dando el mismo nombre que tienen las tablas acá, ¿cierto? Por ejemplo, herramientas, y otra hoja que se llame personas, ¿sí? Entonces tengo la hoja 1, yo la puedo modificar, botón derecho, y cambio el nombre. La idea es ir siendo ordenadito con los datos que voy a rescatar, ¿cierto? De la otra base de datos. Claro, puede ser herramienta y la otra persona. A ver si los puedo rescatar, esa es la pregunta. ¿Cómo traigo los datos de del otro software? Y genero otro libro, otra hoja del libro, hoja nueva, y le doy el nombre de la otra tabla, que se llamaría persona. Personas. ¿Ya? Y siempre guardando los cambios. Entonces, ahora, ¿cómo traigo yo los datos? ¿Cómo rescato datos que ya estén en otro lugar? ¿Cierto? Esto es bien sencillo, la herramienta es bien sencilla para trabajarla y requiere que existan los datos realmente en otro lugar, ¿cierto? En este caso es la planilla en el Access. La planilla de Access podría estar también en otro lugar físico, la podríamos sacar desde la web, almacenado por ejemplo en una nube, podría estar guardado en otro lugar, no necesariamente en el mismo PC. Para eso hay una función arriba del menú principal que se llama datos. ¿Ya? En el menú arriba del Excel. Y le va a aparecer un menú que dice obtener datos externos. ¿Cierto? Que es el primer vínculo. Datos y obtener datos. De ahí van a aparecer las distintas fuentes de cuál puedo rescatar los datos que quiero cargar en la planilla, que ya están hechos. En este caso, ¿de dónde serían? De Access. De Access. ¿Ya? De Access. Entonces ahí lo que me va a hacer es buscar la base de datos que ya está hecha, ¿cierto? Busca la base de datos que está hecha, la que hicimos en los ejercicios anteriores. Ya. ¿Cierto? Ahí la busqué, se llamaba inventario. No importa en qué versión lo hicieron, es compatible totalmente. ¿Ya? Y nos va a pedir la ruta. Esa ruta, ¿cierto? Hay que probarla antes de. Es probar conexión. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a hacer el probar conexión o test connection? Nos va a decir algo. Si nos envía un error, ¿cierto? Que generalmente puede pasar, lo solucionamos de la siguiente forma. Tiene que estar cerrada la base de datos. El archivo Access. Tiene que estar cerrado. ¿Ya? Y vuelvo a probar y ahora sí pasa la conexión. ¿Cierto? Es un error que tenemos que solucionarlo en primera instancia. Las bases de datos no la podemos conectar mientras el archivo de Access esté abierto. Es tiene que estar cerrado el archivo y ya tiene que tener el registro hecho previamente. ¿Ya? A ver, ¿qué te parece? Van a aparecer las tablas hechas de la otra base de datos. De ahí las voy cargando en la hoja correspondiente. En este caso cargaría personas. ¿Sí? Personas. Por defecto se va a cargar en la primera celda, que va a ser la A1. Ese va a ser el listado donde se va a mostrar. ¿Sí? Ok, y ahí te aparecen, ¿cierto? Incluso aparece la fecha con que la hicimos. O la fecha que la modificamos. Ya. Y cargo una tabla personas. Ya. Y me indica dónde se va a cargar el listado. En la A1. Por lo tanto, ahí va a empezar a aparecer hacia abajo desplegada. ¿Cierto? Tú pinchas primero o que esté seleccionado el lugar donde quiero que se agregue. ¿Ya? Donde quiero que se agregue. ¿Ya? Generalmente uno toma por defecto la 1 para ser ordenado. Ya, pincho la primera celda. Ya, le doy a aceptar y va a empezar a rescatar la tabla hecha.
y ya viene lista. Sí. Ya. El orden o formato uno lo puede después ajustar para cambiar el color de celda, ir a ajustar lo que es validación, etcétera. Pero lo importante es que vayan rescatando el dato ya preguardado. Y lo mismo voy después, ¿cierto?, con la hora tabla, ¿cierto? Pinchado a 1, a ver si se recuerdan, ir a datos, después sería obtener datos de Access, ¿ya? Y voy a buscar nuevamente la base de datos, que como ya lo hicimos por una vez, debería estar registrado en las mismas rutas, debería aparecer directamente, ¿ya? Ya lo hicieron, ¿cierto? Voy a buscar la... A ver, el siguiente libro lo tengo ahí, ¿cierto? La siguiente hoja. Tengo seleccionado la A1 porque quiero que se empiece a desplegar. Tendría que ir a datos, obtener datos de Access, en este caso, y busco. ¿Después se actualiza sola la tabla si no cambia algo en Access o no? Claro, si nosotros tenemos que tener unos permisos que son en el archivo que son o lectura o escritura. Si yo el permiso solo de lectura, lo único que yo puedo hacer con la información es verla. La puedo mostrar, pero no podría insertar ni grabar. En cambio, si tengo el permiso de escritura, yo podría ir actualizándola en el Excel y automáticamente en el Access se va guardando. Puedo trabajar con los dos programas simultáneamente. Todo depende de los permisos que uno le va dando al archivo después, ¿ya? Lo importante es que aprendamos a conectar primero. Entonces sería buscar, ¿cierto?, la ruta, busco la base de datos, que ya tengo previamente definida, ¿ya?, y cargo la otra tabla que me faltaba. Y la agrego. ¿Cierto? Y ahí me carga la información relacionada. Ya. Para eliminar esa tabla... Puedo control Z, retrocedo y borro la conexión, simplemente. ¿Ya? Y genero una nueva conexión. ¿Ya? Estas conexiones ya quedan enlazadas, por lo tanto, si ya lo hice una vez, no necesito volver a cargar la conexión. Van a quedar relacionados los dos archivos. Acá con de persona me salió así. Es que quizás no tenía registro en la otra tabla, en la de Access. Tenía registro, ¿no? ¿Cómo registro? O sea, habías puesto una persona, habías insertado datos. Sí, ahí está. Ya, vamos a revisar. Lo importante es que cuando relacionan los dos archivos, no le cambien el nombre al archivo que añadieron. Porque, ejemplo, si yo le cambio el nombre a inventario que se llama la base de datos y le doy otro nombre, va a perderse la conexión. ¿Ya? Tienes que mantenerse siempre. ¿Ya? Lo otro importante, miren, supongamos que, lo que les comentaba yo, que la base de datos no está en mi mismo equipo. Está en otra máquina de la red, porque podría ser, ¿cierto?, en otro equipo de la oficina. Eso también se puede buscar en un servidor remoto. Incluso permite hacer ahí. Ahí sería, por ejemplo, voy a abrir esto solamente como para mostrar cómo se hace. ¿Ya? Le voy a dar por nombre, por ejemplo, a esa hoja remoto. Y yo iría nuevamente a datos, obtener dato externo. ¿Ya? Y ahí me diría conectar desde una unidad de red. Y una unidad de red hace referencia a que lo va a buscar en otro equipo de la red. Eso previamente tiene que haber estado, ¿cierto?, hecha en otro equipo y la voy a buscar. ¿Tiene que estar en línea? Tiene que estar en línea. En un mismo laboratorio puede funcionar o en la misma oficina. Supongamos que usted está trabajando en un equipo, ¿cierto?, en su puesto de trabajo, que anda con su notebook generalmente, y la base de datos la tiene en el equipo que está en la oficina. ¿Ya? Y necesito hacer la conexión porque estoy en terreno, pues. Necesito conectar eso para ir rescatando los datos que está actualizando. O más aún, supongamos que la base de datos la está trabajando una persona, le está insertando registro nuevo, pero usted anda en terreno. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Yo asocio, en vez de hacerlo de forma local, como lo hicimos antes, en unidad de red. Y ahí, ¿qué es lo que busca uno? El equipo en la red, el otro equipo de la red. Y ahí van a empezar a aparecer en el listado. Si estoy en el mismo grupo de trabajo, ¿cierto?, en la misma oficina, me va a aparecer la otra base de datos compartida. Aquí, como no la tengo compartida, no me aparece por ningún lado. Ahí debería aparecerla, ¿cierto?, en el caso de que la compartiésemos en red.
De hecho, yo la pincho, pero la estoy sacando desde otra máquina. Siempre y cuando estemos en la misma red. No importa que sea inalámbrica, no importa que sea cableada, pero estemos en la misma red de trabajo. En la misma oficina, en realidad. Claro, incluso por conexión a internet. Siempre y cuando estés conectado a internet, tú no te conectas a internet, no puedes llamar a la otra tabla o a la otra base de datos. Ese es el único pero. Pero me permite andar en todos lados, por ejemplo, con mi equipo portátil y conectado a la base de datos, la estoy llamando desde el Excel, desde otro lugar. ¿Ya? Se puede hacer eso. ¿Ya? Salva bastante cuando uno anda trabajando, ¿cierto? Con un equipo, ¿cierto? Más liviano y la base de datos está en el equipo, en el PC de la oficina. Y lo estoy llamando constantemente. Eso se puede hacer. Ahí voy a cancelarla para cerrar esa parte. Podemos dar nombre, por ejemplo, validaciones 1. Para hacer una o dos hojitas validadas. Una hoja nueva. Le damos un nombre. Validaciones 1. Nuestra planilla. En la primera celda, ¿cierto?, de este libro, vamos a darle un título para saber qué campo vamos a validar. La idea es que hagamos una variedad de validaciones para ver qué cosas permite el Excel pasar y no pasar. Por ejemplo, ahí vamos a ingresar que aquí van a ser solo números. ¿Ya? Y de ahí para abajo va a ingresar solo números a columna. ¿Sí? Es solamente para que sepamos como ejemplo qué vamos a hacer hacia abajo. Ya, solo números. Y vamos a aplicar. Vamos a aplicar esto. Ahí a ustedes le podemos dar un diseño, ¿cierto? Una fuente. Esto yo puedo modificarlo. Ya. Esto netamente que es, ¿cierto? Para darle un poquito de diseño. No afecta en nada lo que vamos a hacer nosotros. Solo números. Ahí le vamos a poner un fondo. Ya, solo números. Entonces lo que quiero hacer, quiero que esta entrada de la celda A2 a la A10 solamente se ingrese en valores numéricos. Y cualquier otra cosa que no sea número, rechace. Que es importante cuando uno está generando una fórmula más adelante o un ingreso de datos. Lo que sea distinto, rechace. Incluso podemos dejar un mensaje para indicarnos qué valor debemos ingresar realmente. ¿Ya? Una recomendación que yo les doy cuando trabajen con planillas de cálculo, por ejemplo, en algún ejercicio le pueden validar con decimales, ¿cierto? O números decimales. Lo más fácil es hacerlo con números enteros. Más que la coma y el punto. Hagan el número entero. Es más fácil para hacer fórmulas matemáticas después que hacer las comas. Entonces, si nosotros queremos, ¿cierto? Queremos hacer entre la celda 2 a la 10, ya usted la selecciona primero, ¿cierto? El rango de celdas que quiero trabajar y quiero validar, y usted se va a formato de celda. Formato de celda. ¿Sí? Hay una pestaña que dice formato de celda. ¿Ya? ¿Ya? Y el formato de celda me va a definir primero, no, en realidad no valida lo que quiero entrar, sino que cómo va a diseñarse el dato. ¿Ya? Incluso puedo jugar con el color, puedo jugar con el tipo de letra, fuente, ese tipo de cosas. La alineación u otro. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a hacer que el formato de celda sean solamente números. ¿Ya? Selecciono el rango, por ejemplo, desde la 2 a la 10. ¿Sí? Botón derecho y dice formato de celdas, que son las propiedades de ese conjunto de celdas. Ya, formato de celda. De ahí yo defino cómo quiero ingresar eso. Entonces hay distintos tipos de elementos. Pueden ser números, valores moneda, donde puedo ingresarlos como euro, peso, como estime conveniente. A mí me están pidiendo números. Ya van a ser números enteros lo que voy a ingresar. Por lo tanto, ahí voy a elegir número. ¿Ya? Solo número. Solo número. Y me dice, por ejemplo, cuántos decimales podría utilizar. Generalmente para los decimales se ocupa máximo 2, ¿cierto? Para aproximarlo después a una cifra. ¿Sí? Ya. Podría elegir también cómo quiero alinear el texto, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Puedo jugar un poco con el diseño, ¿cierto? La orientación que va a tener la celda a ingresar, el tipo de fuente que quiero agregarle.
Vamos a ocupar un Arial, por ejemplo. Arial tipo 12. ¿Sí? Estilo y tamaño, ¿cierto? Arial 12, por dar un ejemplo. ¿Cómo va a ser el relleno de borde de la celda? ¿Ya? Si va a ser con línea prepicada, línea punteada, etcétera. ¿Sí? Como ejemplo Arial 12, para que sea más o menos legible y más o menos grande en pantalla. Arial 12. ¿Ya? Ojo, todavía no estamos validando, estamos definiendo cómo se va a ver el valor. Todavía no hacemos la validación que entre el dato correcto. ¿Ya? Podemos tener un borde, un relleno para darle un fondo. Traten de nunca ocupar dos colores. Por ejemplo, nunca ocupen el rojo y el azul al mismo tiempo. Por ejemplo, fondo azul, letra roja, o al revés, fondo rojo, letra azul. Ese produce un fenómeno visual para nosotros, para los seres humanos. Si ustedes ven esos colores por un par de minutos, empiezan a producir un cansancio visual, ese contraste de colores. Ocupen cualquier color menos esos dos al mismo tiempo, el rojo y el azul en la misma celda. ¿Ya? ¿Cierto? Les puede producir epilepsia. ¿Ya? Produce un cansancio visual. De hecho, ustedes cuando estén trabajando con una planilla de cálculo, ocupen siempre colores suaves o colores neutros. Esos colores demasiado fuertes, al rato usted se da cuenta que le va a cansar la vista. Va a empezar a sentir dolor de cabeza. ¿Ya? Cansa. ¿Cierto? Eso. Pueden usar combinaciones menos esos dos. Rojo y azul. ¿Ya? Y hay una opción en la cual me permite cómo quiero trabajar ese formato. Bloqueada significa que yo no voy a poder ingresar, ¿cierto? No voy a poder ingresar más datos. Y oculta es que no se van a mostrar en pantalla. En este caso yo quiero desbloquear para poder ingresarlo, ¿cierto? Los datos reales. Por defecto viene bloqueado. ¿Sí? Entonces quiero mostrarlo y además quiero editarlo. Por lo tanto, desmarco bloqueado y desmarco oculto, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Aceptar. ¿Cierto? Ya por lo menos tendríamos algo un poco más vistoso, más amigable a la vista visualmente. ¿Ya? Pero está pasando algo, po. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Y nosotros definimos también que fuesen solo números, pues entonces no está cumpliendo el objetivo. ¿Ya? Aquí está malo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es borrar el contenido que teníamos para hacer la validación. El formato de celda, de lo único que se encarga es la parte más de diseño de la celda. ¿Ya? Como quiero presentarla en pantalla, pero no de validar lo que queremos hacer. Ya. Ya. Sí. Si nosotros jugamos con un rango, simplemente un rango pequeño, usted puede jugar con varias columnas, ¿cierto? Un rango mayor. Entonces, para hacer la validación, mire, nuevamente seleccionamos el rango que queremos trabajar, ¿cierto? De la 2 a la 10, un rango pequeño. Vayan guardando a cada ciertos minutos los cambios, en caso que se corte la luz, que se cierre el archivo, que algo pase. ¿Ya? No usar, ya saben, rojo ni azul al mismo tiempo, ¿cierto? O azul y rojo en la misma celda. Van a tener un contraste que al rato van a estar, ¿cierto? Con los ojos. Miren, de hecho, veámoslo ahí, po. ¿Qué pasa con esto? Tengo la letra roja. ¿Y cómo se vería el relleno? ¿Qué pasa? Miren. ¿Cierto que mira? Estoy mirándolo recién y ya siento un contraste muy fuerte. No se nota, no se aprecia. Claro, esos dos colores, esas dos tonalidades generan una combinación especial en el cerebro, ¿ya? Pero da lo mismo cuál sea el fondo, cuál sea claro, la combinación de rojo y azul simultáneamente o al revés produce eso, ¿ya? Inmediatamente causa un rechazo. Y es un tema que nosotros tenemos por genética, ¿ya? Por genética. Para que no lo ocupen, ¿ya? Y va a andar con los ojos rojos. Y no va a ser por la planilla Excel. Ya. Vamos entonces ahora a hacer la validación real. Esa validación del mismo rango de celda que estamos trabajando,
Ahora usted se va a ir a la pestaña que se llama datos nuevamente, previamente haber marcado toda la celda. Y hay una opción que se llama validación de datos. ¿Cierto? Validación de datos. Para que la validación funcione, debo seleccionar primero qué quiero validar. Primero hicimos un formato, luego seleccionamos el conjunto de celdas y ahora validación de datos. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera? Entonces, la que viene por defecto, ¿cierto? Validación de datos. De aquí aparece, ¿qué quiero validar? ¿Qué quiero dejar entrar en ese rango? Nuestro texto, ¿cierto? Nuestro ejercicio dice que debe entrar solamente números enteros. Entonces usted ya elige qué es lo que va a ingresarse. ¿Ya? Si se fijan, hay otras combinaciones para jugar que las vamos a tratar de hacer también para que veamos los resultados. Número entero. Perfecto. ¿Ya? Incluso puedo elegir el rango de número. ¿Ya? Yo quiero que el 0 no entre. Por lo tanto, el valor mínimo va a ser el 1. Ojo, si yo elijo 0, el 0 va a entrar. Po. Y la idea es que si yo quiero hacer una fórmula matemática, el 0 no lo ocupe porque si no, no me da ningún resultado. Sería, por ejemplo, más adelante, 0 más 0. No me sirve mucho. Deje que el número inicial sea el 1. Y aquí yo el máximo puedo definir cuál quiero que sea. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, po, aquí los números pueden ser hasta varios millones como número más alto. Para hacerlo más sencillo, voy a elegir que el número más alto sea el 9999. Por lo tanto, mi rango, ¿cuál va a ser? Entre el 1 al 9999. Si ingreso el 0, no va a pasar. Si ingreso el 10.000, tampoco, porque están fuera del rango. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Eso lo definimos nosotros. Estamos eligiendo qué dato a ingresar. ¿Ya? En este ejercicio estamos ingresando varias celdas, puede ser una sola, puede ser varias. Usted elige qué es lo que quiera validar. ¿Ya? Siguiente entrada, dice mensaje de entrada. Aquí usted elige la descripción o le está enseñando a la persona que debe ingresar. Atención, debe ingresar números entre el 1 al 9999. Usted le está explicando. ¿Ya? Usted le explica. Bien textual. ¿Cierto? Bien textual. ¿Ya? Claro, aquí lo puedo definir, por ejemplo. Atención. Mira. Atención. Título. Y aquí le explico. Miren, obviamente a veces a uno que explique más de una vez, hay más de alguien que va a ingresar letras, ¿por cierto? Pero la idea es que no ingrese la letra, que le diga el error. ¿Ya? Y aquí usted le dice, mensaje de entrada se refiere, ¿qué es lo que debe ingresar la persona? Usted el mensaje lo personaliza. Usted, no sé, pues, debe ingresar valores numéricos, por ejemplo, entre el 1 y el 9999. O sea, estoy bien claro con la explicación que le estoy dando en pantalla a la planilla de cálculo para ingresar el dato. ¿Ya? Usted debe ingresar valores entre el 1 y el 9999. ¿Ya? Y el mensaje de error, ¿cierto? El que está al lado, usted lo personaliza y es cuando comete todo lo contrario, ¿cierto? Y yo puedo elegir cómo interpretarlo. Puede ser un mensaje de información, un mensaje de advertencia o un mensaje netamente de error, de equivocación. ¿Ya? Yo lo voy a ver más drástico, lo voy a decir mensaje de error, con el símbolo la X, ¿cierto? Y en rojo. De ahí yo le digo, por ejemplo, error. ¿Cierto? La idea, no reta a la persona con el mensaje, pero sí dígale que se equivocó y que vuelva a reintentar el valor correcto. Personalícelo, ¿cierto? Un mensaje que sea positivo, no tan negativo. ¿Ya? El valor ingresado, no sé, pues no corresponde. Ya. Ya, mensaje. Usted define el mensaje. Ya. Entonces revisamos. Configuración. Tenemos la validación de número entre el 1 y el 9999. Ya. Mensaje de entrada es lo que aparece antes de ingresarlo. Mensaje de error es el mensaje de salida en caso que se equivoca al ingresar en la planilla de cálculo el dato. Ejecutémoslo. Ya, aceptar. Ya. Y se fijan que inmediatamente la celda ya aparece un mensaje. Ya está. O sea, me está diciendo.
Perfecto, yo soy porfiado. Voy a ingresar cualquier cosa, letras. Y paso a la siguiente celda y ¿qué aparece? Error. Y ya tenemos validado. Tengo mensaje error. Atención y le vuelvo a explicar. Debe ingresar los números entre 1 y 9999. Y ahí me da la opción de cancelar o reintentar. ¿Ya? Ingreso valores, por ejemplo 7777, paso a la siguiente celda, pasó. Incluso lo aproxima, ¿cierto? ¿Qué pasa si ingreso un número mayor al rango? Debería dar el mismo error. Exacto. Por lo tanto, validé entre un rango numérico. Y eso evita, ¿qué cosa? Que ingrese datos incorrectos. O sea, no tengo cómo equivocarme. Simplemente no se va a ingresar en la celda para hacer el cálculo más adelante o la función que quiera aplicar. Si a usted le están pidiendo, ¿cierto?, sacar el van, el TIR o un promedio, se hace con número entero. Entonces eso evita que usted ingrese cualquier cosa que no sea número entero. Le asegura que su fórmula va a quedar buena más adelante. Ya, pasó entonces. Perfecto. De ahí yo voy nuevamente ingresando los datos correctos. Funciona, ¿cierto? Sí. Perfecto. Se me da la carita porque está convirtiendo, por loco. Le puse no convertir 3 minutos. Perfecto. Ya tenemos solucionado un tema de los numéricos, que es uno de lo que más se ocupa en las planillas Excel, para hacer fórmula. Ya. Validemos otra cosa. En la segunda columna hagamos otro ejemplo de otra validación para que vamos probando, ¿cierto?, qué cosas pueden ingresar y qué cosas no. Vamos a hacer una que se llame solo textos. ¿Ya? El texto se refiere a cuando yo puedo ingresar valores que se componen de número y letra, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, para mí un root sería un texto, porque tiene números, tiene punto, guión. Entonces lo tomo como texto. ¿Ya? Solo texto, ahí le apliquemos un diseño, ¿cierto? Vamos aplicándole el color a la celda, menos el rojo y el azul. ¿Ya? Ahí sigo, 10 minutos. Recuerden que con formato de celda uno va cambiando el diseño. Ya. Y como en el ejercicio anterior vamos a tomar la celda de la 2 a la 10. De la B2 a la B10 para hacer también una validación en esa columna. ¿Sí? Y nos vamos a formato de celda. ¿Sí? Entonces, primero siempre selecciono primero lo que quiero, la celda que quiero trabajar. Formato de celda. Ya. Aquí, si yo quiero ingresar, yo no voy a poder seleccionar número ni otro. Voy a tener que ingresar texto, ¿cierto? Para que permita pasar valores, como como por ejemplo una letra, un símbolo, una coma, algo. ¿Ya? El texto representa cualquier valor entre números y letras o símbolos. El general no da ningún formato en realidad. Permite cualquier cosa, número, letra, fecha, lo que sea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo dejamos como texto en esta ocasión, texto. Tipo texto. ¿Ya? Si yo quiero fechas, también tengo el formato fecha. Lo vamos a aplicar en la siguiente columna. Vamos a hacer el de fecha, para que le dé el formato listo. Ya, texto. Usted juegue con la fuente, tamaño, color, ahí empieza a jugar un poco con el diseño. También desmarcar, porque si está protegido no puedo modificar, y si está oculto no lo voy a ver en pantalla. Al final, mira, dice bloqueado y oculto. Esos tienen que estar desmarcados para que podamos trabajar en la celda. O si no, solamente va a visualizar. Es para que vamos dando un poco de diseño. Aceptar.
¿Ya? Ya. A ver si nos vamos recordando. ¿Cómo sería la validación? Datos. ¿Cierto? Entonces sería datos, ¿cierto? Validar datos. Yo ahora elijo la validación según el tipo que quiero. ¿Ya? Aquí yo tengo, imagínense, tengo cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha. En este caso sería longitud de texto. Y la longitud de texto me permite decidir cuántas letras puedo escribir o caracteres en esa celda. ¿Ya? El largo del texto que voy a digitar. ¿Ya? Recuerden que texto pasa, o pueden pasar números, letras o símbolos. ¿Cierto? Al ser texto. ¿Cierto? Longitud de texto, y aquí le digo lo en. Omitir blanco se refiere a los espacios. El omitir blanco se refiere a que no puede pasar vacía la celda. O sea, por ejemplo, escribí en esta celda, esta me la salté y la otra la escribo, me va a obligar a que vaya escrita en esa que salté algo. Que vaya algún dato, que no quede en blanco. ¿Tengo que sacarle el ticket? Claro, si yo quiero omitir, si está marcado omitir blanco, no va a pasar si está vacía. Si está marcada con omitir blanco, puede pasar vacía o nula. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, longitud de texto solamente me va a permitir definir que entre letras entre un rango. Por ejemplo, mínimo 2, máximo 10. Por dar una idea. O 10 letras o caracteres o símbolos. Si yo escribo una palabra, por ejemplo, escribo casa, espacio rojo, el espacio se considera según un valor. ¿Ya? Aunque no tenga nada, se considera un campo. Mensaje de entrada, lo mismo. Apliquen mensaje de entrada, su título, ¿cierto? Debe ingresar texto. Entre 2 a 10 caracteres. Cuando hablamos caracteres significa número, letra o símbolo. Y el mensaje de error ya saben que lo pueden definir como advertencia, como informativo. ¿Cuál es la diferencia entre que sea, cierto, de advertencia o sea de informativo? Es que el informativo puede pasar el valor y solamente me lo mostró como mensaje. En cambio, el más drástico es este. Porque ese, claro, el detener, porque ese no deja pasar a un valor que no corresponda. En la advertencia me advierte también, pero igual pasa. En cambio, el informativo no dice nada, solamente mensaje. Yo les recomiendo que para que se haga una validación real, el más efectivo es usar el primero, el que da el símbolo en rojo. Porque ese no deja pasar el valor. ¿Ya? Ahí usted sea cierto, bastante, sea amable con el mensaje tampoco. ¿Ya? No rete a la persona. ¿Ya? Ya, de un mensaje positivo en lo posible. Exactamente, prudente. A pesar que nosotros antes de entrar el dato le estamos diciendo y el error ya le vuelve a repetir lo mismo. ¿Ya? ¿Se puede poner algo después de 3 veces que sea? No, es que ya es como mucho la persona, ya se equivocó tantas veces. Yo les digo un mensaje pequeño, debe ingresar entre 2 a 10 caracteres. Apliquemos ahora, ¿qué pasaría? ¿Ya? Ingreso un texto, la palabra sí, pasó, la palabra no, pasó. ¿Ya? ¿Por qué deja pasar esto? Miren, yo puedo saltar de celda, porque decía omitir blancos, si lo dejo marcado, pasa. Si lo dejo desmarcado, no me deja seguir a la siguiente celda. Quiero ingresar un texto más largo que el recomendado, mensaje de error. ¿Ya? Entonces ya estamos aplicando las validaciones de campo. ¿Por qué se comienza a Error crítico, ¿cierto? Ya. Voy a intentar. Esa es la idea, por eso este error es más complejo porque simplemente no me deja seguir avanzando. El otro avanza igual, la advertencia pasa a la siguiente celda. Le pongo
tengo el 52 igual. ¿Por qué no? Ojo, es que aquí, en el texto, cuando se habla de texto, pueden ser números y letras. Pueden ser números, letras y símbolos. Por ejemplo, trata de ingresar tu root. ¿Quién es lo que no sabe? Puede pasar. El texto son números, letras y símbolos. Pero si es más largo que el rango, no va a pasar. Po. O si es menor que el rango, tampoco va a pasar. ¿Ya? Claro, tiene que ser más largo que el rango que dio. Ya. Funciona, ¿cierto? Está funcionando nuestro sistema de validación. Apliquemos un formato a ver, de fechas, a ver si nos funciona. Solo fechas. ¿Solo fecha o fecha? Solo fechas. ¿Sí? Para el formato de celda. Que generalmente a veces ustedes se complican cuando tenemos que ingresar fechas porque no saben si escribirla con guión, con el backslash. ¿Cómo escribo la fecha? Con palabras, ¿cierto? Con día a día, mes, mes. Demos un formato para evitar equivocarnos. Hay un formato predefinido para las fechas, ¿cierto? Formato de celda. Y ahí nosotros definiríamos, por ejemplo, fecha. ¿Ya? Y la fecha me dice cómo quiero declararla. Por ejemplo, puede ser con el formato día a día, mes, mes, año, año, año. Puede ser con el día, mes, en palabras. En el formato de celda. Estamos haciendo el tercero. En el C, estoy ahora del 2 al 10 y quiero agregar un formato. Solo fechas. Formato de celda, ¿cierto? De ahí está, fecha. Fecha. De ahí elijo cómo quiero en pantalla mostrar esa fecha. Puede ser con palabras, puede ser con números, palabras, etc. Lo bueno de esto es que independientemente cómo usted declare el formato, por ejemplo, yo lo puedo escribir en número y si lo seleccioné que fueran palabras, me lo va a transformar a palabra. Automáticamente. Ejemplo, elijo, claro, lo cambio a marzo, automática. Entonces yo no tengo que escribir la palabra, para mí es más rápido el número, ¿cierto? Número y lo transforma a palabra. Por ejemplo, 14 de marzo, que ese formato es de ejemplo cómo se mostraría. ¿Ya? Sería día, mes, año. ¿Ya? Selecciono, doy una fuente, doy un color ahí, usted aplique, recuerden, desmarcar el bloqueado, dar un relleno. En formato, en número, fecha y elegí el último. Ustedes elijan cualquiera de ellos. No importa el que elijan, se lo va a transformar al mismo valor siempre. Si elijo en palabras, aunque escriba números, me lo transforma a palabras. Solo el formato. ¿Ya? Elijo los colores, ¿cierto? Aplico relleno. Me preocupo de desmarcar bloqueado. Y veamos cómo se vería en pantalla. Por ejemplo, la fecha actual, ¿cómo sería? La fecha hoy día, ¿cómo sería? 8 del 5. ¿Cierto? Escribo 08 del 05 del 2017. Y lo transforma a palabra. Mira, ¿por qué te aparece eso? Cuando le aparecen puros símbolos gatos, es porque la columna es muy angosta. Tienes que extenderla. Ver, entonces mira, la fecha hoy día. 08 del 05, mira, 2017. No importa que escriba con guión, con slash, como sea, lo transforma. Lo transforma. Tenemos que desbloquearla. Entonces ya está validando. A todo esto, si usted quiere validar rangos,
¿cierto? Y eligió fechas, también puede jugar con esto, también en validar, y podría elegir rango de fecha. Por ejemplo, quiero que sea entre el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces también elige los rangos de fecha inicial, fecha término. Que eso sí sirve bastante de repente cuando quiera hacer búsqueda después o quiera hacer cálculos, ¿cierto? Puede elegir también ahí la validación de fecha. Si pone una fecha que está fuera del rango, error, ¿cierto? Ahí usted juega con las fechas. Y las fechas ahí las declara directamente con guión, por ejemplo. Es del 1 del 01 del 2017 hasta el 31 del 12 del 2017. Entonces, ¿qué fecha va a entrar? La que declaró en el rango. Si está fuera del rango, nuevamente error. ¿Ya? ¿Tiene que estar vacío para validar? Tiene que estar vacío. Ojo con eso. Cuando yo quiero validar, no tiene que tener datos en la celda, porque si no, no me las va a considerar. Si yo quiero validar este rango, ¿cierto? Lo que debo hacer primero es borrar, ¿cierto? Tomo el rango y ahora voy a validar. Siempre una celda o una columna se valida vacía. ¿Ya? Ya, ahora voy a la fecha, ¿cierto? Y tomo los rangos. Fecha inicial. Claro, pasa los rangos desde el 1 del 1, por ejemplo, hasta el 31 del 12 del 2017. Durante todo un año. Lo mismo, mensaje de error, mensaje de alerta, el omitir blanco, recuerden lo que hacía, ¿cierto? Que deja pasar un campo vacío. Diciembre tiene 31. mensaje de entrada. Ustedes saben una forma bien rápida de cómo saber los meses del año, cuántos días tienen, No. sin ningún sistema matemático. No. Hay una forma bien básica. Cuando le preguntan cuántos meses tiene, de repente quiero saber ¿Cuántos días? cuántos días tiene este mes. Hagan lo siguiente, tomen la mano, miren, no se rían si es verdad. Tomen la mano, miren, y cuente, ¿cierto? Las coyunturas. Las que están arriba son 31 días, las que están abajo 30 días o menos. Sí. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto se repiten. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Hoy? Toma tu mano, empieza a contar. Las que están arriba son meses de 31 días. Las que están abajo 30 o 28. Empieza enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tienen los dos 31. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero. Ahí tiene una aplicación, po. No sé. Una aplicación. Tengo un hueso hundido, se me quedó el video. Paso alto. Ese me pasa de largo. Pasa de largo el mes. Enero. Seguro. No, profe le puso error en el mensaje de entrada. Lo voy a copiar acá. Cortar. Error. Y le enseño. Ya olvidé solo. Sí. Bueno, los mensajes ustedes los personalizan, los adecuan al entorno que quieran hacer, ¿cierto? Cuando quieran hacer, ¿cierto?, un cálculo, quieren hacer una planilla, una liquidación, enfocado a lo que va a mostrar en pantalla. Y luego vemos cómo funciona. El mensaje de error que viene. ¿Cierto? Le sugiere la fecha correcta. ¿Ya? Las fechas que están en el rango pasan, las transforma a palabra. Y las que están fuera del rango debe enviar un error, ¿cierto? En este caso hicimos el rango solamente de un año. Por ejemplo, 31 del 01 del 2018. Error, fuera de rango. Ya. Chao. Chao, chao. Entonces ya tenemos una forma de hacer validaciones.
Ya. El último que vamos a hacer nosotros es generar una lista, y las listas se ocupan generalmente cuando uno quiere desplegar un listado de cosas, ¿cierto? Que es más fácil buscar. Por ejemplo, quiero un listado de ciudades, un listado de elementos, de palabras, etcétera. ¿Ya? Una lista desplegable en realidad se llama. ¿Ya? Lista. Entonces vamos a hacer algo sencillo, vamos a poner por ejemplo un par de ciudades. Curicó, por ejemplo, Talca, Teno, ¿ya? Teno, ya. Por dar un ejemplo. Ya. Entonces usted lo que hace ahora, miren, esto primero hay que definir los datos, hago un listado, este puede ser lo que usted quiera, para que después se muestre en una pestaña y los pueda elegir, ¿cierto? Los tomo y voy a definir nombre. Ya. Que por ejemplo se llamaría este elemento ciudades. Ahí está el listado que te expliqué, los valores, los tomo todos, ¿cierto? Botón derecho y me dice definir nombre a este listado. Por ejemplo, ciudades se va a llamar. ¿Sí? En el caso usted lo podría aplicar para herramientas, insumos, ¿cierto? ¿Deja el texto? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Dice lista? No estoy validando, estoy haciendo... ¿Dice número? Eso sería texto para nosotros, texto. Lo que quiero hacer ahora es una lista desplegable, eso es lo que quiero crear. Entonces primero escribo los valores, ¿ya? Estos se pueden ordenar en orden ascendente o descendente. ¿Qué es lo que hace? Lo ordena de la A a la Z, porque yo escribí la ciudad en cualquier orden, mira. Ordenar de la A a la Z. Continuar con la selección actual, le doy, mira. ¿Ya? Y me va a ordenar que Curicó va a estar en primer lugar, después está el Quireno, ¿cierto? Por orden alfabético. ¿Sí? Ya, perfecto. Fue un tema solamente para ordenar en pantalla. Y ahora, botón derecho nuevamente y definir nombre a este listado. Definir nombre. Ya. Nombre. Ya. Y este definir nombre es para que haga referencia a lo que voy a mostrar. Por ejemplo, lo voy a llamar ciudades. Ciudades. Ámbito. ¿Ya? El ámbito me quiere decir dónde yo quiero que se muestre. Quiero trabajarlo en validaciones 1. O podría ser en otro libro de la misma planilla. ¿Sí? Validaciones, para que se muestre en la misma hoja. Ya, validaciones 1. Y le doy OK. El comentario más que nada es para que usted describa. Si cambia el nombre al libro, se cambia. ¿Eso también solo, no? Claro. Usted ahí describe esta lista se hace para que sea desplegada, para que usted se acuerde qué es lo que hizo. ¿Ya? Aceptar. Ya, y se generó la lista. Ahora el tema es cómo la llamo ese listado. ¿Sí? Por ejemplo, ahora yo voy a tomar acá, mira. Le voy a llamar como lista 2. Para rescatar esos valores que recién tengo declarado. Lista 2, para diferenciar lo que el otro es lista 1. ¿Sí? Selecciono un par de celdas, pueden ser más, pueden ser menos, y me voy a validar datos. ¿Se acuerdan cómo decía? Datos, validar datos. ¿Cierto? Validación de datos. Y ahora me pregunta de dónde quiero sacar esa validación. En este caso va a salir de dónde? De una lista que hicimos anteriormente. Entonces elijo la lista. Ya, y le digo el nombre de la lista. La lista se declara con el nombre, pero primero se declara el símbolo igual. Se llama ciudades. Y bueno, y también le puedo agregar esto, los comentarios, ¿se acuerdan? Mensaje de error, lo mismo que en la otra. Ciudades. Y la aplico. ¿Y qué aparece ahora? Entonces, en cualquier celda que yo tomo, ya los valores están. La persona no tiene que escribir. Adelante, los tengo ya cargados. ¿Ven? Entonces los voy rescatando. Entre menos escribe a veces una persona, menos se equivoca. Ya le tengo listo cargados los datos de una lista que hicimos anteriormente. A prueba de Dios. Exactamente, a prueba de, como dicen por ahí.
Entonces ya hicimos varias cosas que nos va a servir para generar las planillas de cálculo futuro. Validamos que es importante que el dato sea correcto, aplicamos para validar números, largos de números, aplicar fechas, formatos, incluso listas. ¿Ya? Después se puede borrar la lista que está al lado, ¿no? Claro, uno puede ir borrando, eliminar la columna, botón derecho, eliminar columna. O ocultar, po. Si yo no quiero borrarla, pero quiero no mostrarla. Ocultar nomás, po. ¿Ya? Terminamos, la otra semana vamos a ver lo de... Voy a tratar de mandarle antes el ejercicio que me pidieron ustedes. Voy a grabarlo también en video y hacerlo para que... Hacerlo básicamente cómo funciona, ver más fórmulas. Y trabajar también con algunas propiedades de la Excel que permite ocultar o dar permisos a los archivos para que no todos lo editen o no todos cambien los valores. Guardamos el taller, el video también lo tengo, se los voy a enviar.